Hoy vamos a continuar hablando sobre el poder en sus palabras, sí. Y hoy vamos a elegir a quién. Puede ser Gustavo. Gustavo hoy va a hablar a ver qué le impresionó acerca de esa materia. ¿Quieres el libro? No precisas el libro. ¿Es el resumen o solo lo que me impresionó? Es lo que te impresionó. Entonces, lo que me impresionó, además que mis colegas hablaron el otro día, fue que en Josué 1:8 leemos, medita en el libro de día y de noche, y no me acuerdo del resto, pero lo que me impresionó fue que tú harás prosperar tu camino. O sea, está en nuestras manos. Muchas veces nosotros acabamos por actuar como niños, estamos pensando que estamos 100% dependientes de Dios, que Dios tiene que hacer todo, pero Dios ya hizo los cielos, la tierra y todo el resto. Él envió a Jesús y Él creó leyes y nosotros ahora tenemos que vivir por esas leyes, ponerlas en práctica y así vamos a tener éxito. Muy bien. Amén. Ahora elegimos a Samara. ¿A quién quieres elegir, Samara? A ti misma. Entonces, yo voy a añadir lo que Gustavo dijo, que a pesar de todo eso, nunca podemos poner a Dios aparte. O sea, si nosotros no agradamos a Dios, es como si Dios prendiese la electricidad y las leyes dejasen de funcionar. Entonces depende de nosotros, pero Dios acaba también por estar envuelto. Fue eso también una cosa que tú hablaste. Ahora vamos a elegir a Bruno. También tenemos técnicos allí arriba. Pues es verdad, están ahí medios escondidos y ahora están todos diciendo, no, nosotros no podemos, pero ellos están allá arriba también. Y tenemos el call center también. Fue lo que ellos dijeron ahora para decir, el problema del call center es que nuestros jóvenes misioneros tienen que estar siempre, están allí en el teléfono. No hay opción. Entonces, Bruno, además de lo que mis colegas dijeron, lo que me impresionó también de ese libro, que hay poder en sus palabras, es el ejemplo de Jesús. Como el apóstol enseña a Jesús, por veces no oraba. Él daba órdenes de comando, hablaba palabras como aquel pasaje del centurión, por ejemplo, en que Jesús, el centurión vino hasta Jesús y Jesús ordenó, dijo una palabra. Entonces nosotros podemos usar ese mismo poder, esas mismas palabras, nuestras palabras para beneficio, para nuestro propio beneficio, para cambiar, por ejemplo, el tiempo, las cosas que nos aborrecen, alguna situación que no está buena. Por tanto, todo lo que el apóstol ha enseñado, a quien él vas a creer, por tanto, es eso que me impresiona. Realmente aquello que hablamos y decimos tiene poder. ¿Ya llamamos a Samara? Sí. ¿Y Mike? Mike estaba con la esperanza. Ya mis colegas ya hablaron. ¿Qué me impresionó? Lo que me impresionó en estas lecciones que hemos estado oyendo es que oímos estas leyes, ¿verdad? Pero a veces pensamos, pero Dios no hablaba así mucho acerca de esto. Pero la verdad es que cuando Él eligió después de Moisés, no, después de Josué, pero antes era ¿quién? Moisés. Después de Moisés, un nuevo líder, Él habló específicamente a Josué, diciéndonos aparte de tu boca el libro de esa ley y medita en él de día y de noche para tener la certeza que haces todo cuanto en él está escrito. Y si Dios dice, ciertamente debe ser para ser. Y aquí, Ruth. Ruth, antes de hablar, a ver si ella ya está allí en la pantalla. Entonces coloquen a Ruth. Ya está en la pantalla. Ruth, para decir que hoy por la mañana temprano, hice una torta de almendras y le ofrecí a tu madre. ¿Crees? Ella se olvidó. Entonces, ¿qué es lo que este libro dice? ¿Qué te dice? Entonces, todo lo que el apóstol ha estado hablando, que el Tim Kuriakos también ya habló, es eso. Lo que aprendimos el otro día, que el apóstol hasta hizo varias preguntas a nosotros, que tenemos que
pensar, hablar y actuar. Y ahí las cosas vienen hasta nuestra vida porque Dios hizo leyes, hizo todo perfecto y eso lo poner en práctica. Desde que estemos bien con Dios, ¿verdad? Entonces todo va a venir a nuestra vida si nosotros lo ponemos en práctica e hiciéramos eso, de pensar, hablar y actuar. Y ahora, Crisel, ¿qué te impresiona? ¿Qué me impresiona a mí? Es que esto es muy verdad. Son las palabras positivas, las palabras negativas, y muchas veces en verdad es lo que sucede. Ahora estamos hablando del lado positivo, en verdad, la mayoría, pero muchas veces la persona juega con las palabras y a veces es nuestra manera de ser, que nos gusta mucho jugar con las palabras, pero las palabras continúan con poder y muchas veces la persona trae problemas para su propia vida, para su matrimonio, relacionamiento, en su empleo, solo porque él habla de cualquier manera y tiene un hábito de jugar con las palabras. Y después, bueno, trae los problemas y en verdad el origen de los problemas es el mismo. Pues eso es muy verdad también. Yo en una época cuando trabajé en un banco, estábamos siempre jugando, que era un asalto. Estábamos jugando con eso. Era un asalto, levante las manos, pum, pum, pum. Y yo solo trabajé 3 meses. Fue durante el verano que trabajé allí. Cuando salí de allí, 1 o 2 meses después, el banco fue asaltado, quiere decir. Se jugaba tanto con esto, va a ser asaltado, levante las manos y tal. Después sucedió. Y después cuando escuché esa ley, pues es eso que hicimos, jugamos con eso, pero quiere decir, hay poder en las palabras y eso trajo este asalto al banco. Exactamente. ¿Dónde está mi libro? Tu libro no lo sé, pero tengo aquí el mío digital que está aquí siempre. No, no está aquí. También aconsejo que consigan digital. También tengo. Bien, ¿qué quiero decir? Yo quiero decir que Jesús, claro, Él sabía esta ley porque Él es Dios, Él es quien hizo la ley y Él vive por esa ley. Y una vez, viene aquí así la historia de Lázaro. Ya hablé, pero voy a volver a hablar. Lázaro murió y Jesús sabía. Y eso puede ser visto en Juan 11. Josué sabía que Lázaro había muerto y él en medio de la nada, así en medio de la nada, estaba allí con sus discípulos, habló así, Lázaro duerme. Sí. Sí, primero él escuchó que estaba enfermo y Jesús cuando él oyó que él estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en un lugar donde él estaba. Y después de eso dice, vamos de nuevo para allí, porque después dice, Lázaro, nuestro amigo duerme. ¿Por qué Jesús no oró y habló así? Porque Él estaba sembrando lo que quería cosechar. ¿Está viendo? Entonces, vamos a suponer que recibimos una noticia que no es buena. En lugar de andar por ahí diciendo, usted sabe lo que me sucedió, no sé qué, no sé qué. Deberíamos hablar aquello que queremos cosechar. Tenemos que hablar, porque si no hablamos, no vamos a cosechar. Por tanto, es a propósito que tenemos que hacer ciertas cosas. Yo tengo que hablar. ¿Está viendo? Por ejemplo, el otro día di el ejemplo de cuando uno de nuestros pilotos estaba diciendo así, el apóstol tiene una gripe no sé de las cuantas. Y yo dije, yo tengo. No, yo no tengo nada, estoy sano. Yo podía estar callado, pero yo tuve que responder a la palabra. ¿Para qué? Para nulificar las palabras de Él y sembrar aquello que la Biblia dice en relación a mí. ¿Qué más? Dice aquí en el versículo 21. No, pero espera, en el versículo 17 dice que cuando Jesús llegó allí, ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Lázaro ya hace 4 días estaba muerto. Y por tanto los médicos dicen que al fin de 4 días no tiene recuperación. El cuerpo se degradó, ¿verdad? Nuestro cuerpo es corruptible, es degradable. Por eso que cuando mueren los bichos vienen y comen. Pero el cuerpo
inicial que Dios dio a Adán y a Eva tenía una sustancia que encubría el cuerpo llamado la gloria. Y era una especie de manto que después Adán y Eva perdieron y por causa de eso también nos quedamos sin eso. Pero sea como fuere, Lázaro ya estaba muerto hace 4 días y Jesús sabía de eso y fue a propósito. Es decir, no fue al 4.º día. A partir del final del 3.er día, los microbios comienzan a comer la carne. Sí, es eso. Por tanto, Jesús quería demostrar el poder de Él, haciendo con que a propósito que el cuerpo entre en descomposición para después ir a resucitar y ver al final ese Jesús. Cuidado. Entonces dice en el versículo 21, comienza a leer aquí así, 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y dicho esto, ¿quieres que lea todo o que salte un poco más por el frente? No tenía el libro abierto en la página. Lee. Eso es lo que me interesa. Eso que estaba pensando. En el versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y además ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y después, ¿qué sucedió? Y después Lázaro salió, porque él habló al muerto. Él clamó con gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces vemos que Jesús ya sabía que Lázaro iba a morir y a propósito dejó que él muera y que estuviese 4 días así. Por eso ya olía mal y ya estaba podrido. Entonces, no sé dónde esto está. Está aquí así. En el versículo de Juan 11. Juan 11, versículo 11 dice una frase muy importante, que es lo siguiente. Jesús dijo: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle. Claro, Jesús no estaba hablando de dormir. Estaba hablando de que él estaba muerto y que Jesús lo iba a despertar. Sus discípulos dijeron: si duerme, está a salvo. Él estaba enfermo, ya sabían, entonces bien, ya está bien. Y Jesús decía eso a su muerte. Pero ellos pensaban que estaba hablando del reposo del sueño. Entonces Jesús ya había comenzado a hablar las cosas que no son como si ya fuesen. Ya había comenzado a sembrar aquello que quería cosechar. Y esto para decir que por veces la persona piensa que solo hablar una frase y ya está. Vea, el agricultor si siembra solo la mano llena de semillas, de trigo, va a tener una cosecha ultra pequeña. Si él quisiera tener una cosecha grande, tiene que sembrar más que una mano llena. Tiene que sembrar muchas manos llenas. Entonces, Jesús, no sé cuántas veces él habló esto, solo sé que él habló lo que quería que sucediese. Bien, después, él hizo todo esto para demostrar el poder de Dios, cuando la persona cree en Dios, en Jesús, etc. Y entonces mandó abrir, sacar la piedra.
Y claro, las personas decían, huele muy mal, pero no importa, vamos a sacar. Y como era de costumbre en la altura, Lázaro estaba todo lleno de cinta, quiere decir, con cosas así. Realmente era con un trapo blanco que estaba a su vuelta, a su cuerpo. Y Jesús dijo, Lázaro, sal por afuera. Y Lázaro resucitó, pero venía todo amarrado. Por eso Jesús dijo, déjalo ir. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jesús no oró, ni dijo así. Decirlo así, oh Dios, pobrecito de Lázaro, está muy mal. Oh Dios, si hubiese llegado temprano, pero llegas atrasado. No, él no oró. Él habló lo que quería cosechar. Entonces, delante de un problema, usted que está oyendo, tiene que aprender el secreto. No hable problema, mucho menos anda hablando de ese problema a sus amigos, a sus familiares, porque ellos propios van a decir, mi tío, mi padre, mi hermano tiene un problema, veo solo. El otro también va a decir, después tienen muchas personas sembrando negativo, sembrando problemas, quiere decir, es horrible. Entonces, no debe contar a los otros, debe estar callado y debe hablar así para Dios. Te doy gracias, Señor, porque yo ya estoy sano. O entonces hable esto cuando está en su comunión con Dios o cuando está con alguien de alta confianza que sabe que Él va a concordar. Fuera de eso, no. Por tanto, eso ahí es muy importante. Ahora, todos nosotros nos equivocamos y por veces hablamos mal. Todos quiere decir yo también. A veces estamos cansados y decimos una cosa errada. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que esas semillas no crezcan y no traigan cosas malas? Es quebrando el poder de esas palabras, usando el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús. O hasta cuando alguien dice, tú vas a tener esto porque tal y tal. Y usted va, una hermana dijo, yo voy a la casa, al baño y hable. ¿Por qué? Porque ella ya me escuchó. Muchas veces, cuando era ingeniero y le decían cosas disparates y también no tenía ningún lugar privado, e iba al baño, porque no iba a decir enfrente de las personas, pero yo quebraba el poder de esas palabras. Entonces, o iba a la calle, yo quiebro el poder de esas palabras en el nombre de Jesús. Y por tanto, cuando nosotros hablamos una cosa mal o andan por ahí sembrando basura, pues tú ahora eres esto, y la última vez que vi tu tía así, ella y tal se quedó con cáncer. Yo quiebro el poder de esas palabras en el nombre de Jesús. Por tanto, es muy importante ahí. Ahora, en ese mismo libro, yo tengo un capítulo que habla de prácticas. Mike ya habló. Aquí menciona Josué 1:8. Vamos a leer de nuevo. Yo conozco Josué 1:8 hace muchos años. Sé de memoria la mayor parte de los versículos que yo enseño porque yo ya leí tantas veces que tengo eso en el corazón. Todavía yo continúo mirando y leyendo y meditando porque esa fe solo viene por oír y se gasta. Bien, entonces vamos a leer Josué 1:8. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, sabiduría es no hablar de la forma de las personas que hablan. Yo sé que esto me va a suceder. Debe antes decir, siempre lo mismo que Dios habla de su vida. Yo me acuerdo que cuando llegué a Portugal, había una crisis también muy grande financieramente. Y entonces la gasolina aumentó, después el bacalao aumentó, el gobierno estaba 6 meses, ni un año aguantaba. Y yo decía así a los hermanos, si la gasolina aumenta, Dios también aumenta. ¿Cuál es el problema? Entonces no diga, el problema, el bacalao subió. No, diga, mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo con las riquezas de Dios, punto final. Si el bacalao sube, también Dios sube, no hay ningún problema. Por tanto, tenemos que ganar una mentalidad diferente
de la mentalidad del mundo, ¿verdad? Para nuestros hijos y los niños y jóvenes que vienen jóvenes ahí para la iglesia es mucho más fácil, porque yo estoy hablando por mí, tuve que desaprender muchas cosas, tuve que deshabituarme a pensar de cierta manera y a veces es una lucha muy grande. Por tanto, tenemos que hacer eso, decidir, elegir las palabras. O sea, yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo puedo lo que la Biblia dice que puedo, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Tengo que hablar de esos, en esos tonos, en ese linaje. Entonces yo puedo, por ejemplo, practicar estas leyes de Dios diciendo así: verdaderamente Jesús tomó sobre él mis enfermedades y mis dolores. Por eso yo ya estoy sano, viviré largos años llenos de salud. Yo hablo eso muchas veces. ¿Y por qué hablo muchas veces? Porque yo siembro muchas veces para cosechar mucha salud. Y esto es porque en Isaías 53 usted puede leer en uno de mis libros que es el PDC o Sanidad Divina, tiene esos versículos sobre sanidad divina. Cuando usted agarra el libro, no sé si tengo aquí el PDC, déjeme ver si tengo aquí el PDC. Tengo. Esta es la nueva tapa. Este libro es un libro que tiene un objetivo. Explica cuál es el objetivo de ese libro. Entonces, el objetivo de ese libro es que la persona tenga comunión con Dios. Y porque muchas personas no saben dónde comenzar, entonces, ¿qué hicimos? Explicamos cómo la persona tiene comunión con Dios. Entonces, debido al tiempo que tuviera disponible en dos partes, la primera parte va a meditar en la palabra. Es por eso que quiere decir que la persona va a leer despacito los versículos para llenar nuestro corazón, para que esa palabra entre. Ahora, también no es leer de cualquier manera. Por eso nosotros dividimos el libro por asuntos. Una persona que precisa de salud, entonces él quiere esos versículos que hablan sobre salud, que es lo que Dios dice. Entonces pusimos todo eso junto. Si la persona precisa este asunto de sanidad, entonces la persona va a meditar en estos versículos bíblicos. Exacto. Lo ideal es que usted tenga comunión todos los días con Dios y divide en dos partes, como Cristel dijo. La primera parte usted medita, en la segunda parte ora en lenguas, alaba a Dios y habla sus metas en existencia. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que no sabe cómo eso se hace, no sé qué. Y tenemos, ¿por qué se llama preparación diaria de un cristiano? Porque es así que hablaba en el inicio, como quien hace gimnasia, hoy hace el club de gimnasias y de manutención física, pero en la altura no había. Y las personas iban para el lado del edificio y tenían un camino que la persona iba recorriendo. Después hace un poco de gimnasia aquí y enfrente. De ahí di este título. Nosotros tenemos en todos nuestros canales, por la mañana, varios horarios en que nuestros misioneros hacen esto, o por tanto directo. Usted puede acompañar y se queda más fácil. Tienen varios idiomas también, Pero, por ejemplo, si por estar conectado también a este estudio de hay poder en sus palabras, porque, por ejemplo, si yo fuese a agarrar así, en el asunto de sanidad divina, ¿dónde está esto? Ahora, en ese libro, en verdad, hasta dice prácticas, dice versículo, después dice cómo la persona puede hablar. También dice. También ayuda mucho, sí. Entonces, aquí dice, por ejemplo, un versículo bíblico sobre salud. Verdaderamente Él tomó sobre nuestros dolores y enfermedades por sus pisaduras tal y tal. Entonces, como yo hablo, no es aparte de tu boca el libro de esta ley, yo hablo eso. Y está aquí como las personas hablan. Y yo alabo a Dios porque ya estoy sano, porque Jesús pagó por mí en la cruz tal y tal. Y por tanto, yo estoy sano, viviré largos años tal y tal. Ahora, aquí tengo mucho más ejemplos. Déjeme ver dónde está esto de sanidad divina. Yo voy a leer porque hay reglas, hay leyes que se mezclan una con las otras. ¿Se está viendo? Por ejemplo, yo tengo aquí sobre finanzas. Este verso sobre finanzas. Dice así, Filipenses 4:19. Mi Dios, según sus riquezas,
suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo comienzo a hablar y despacio. Mi Dios es Dios. Y Él es Dios y suple mis necesidades. Y es todos. En gloria, quiere decir en abundancia. En abundancia. Por Cristo Jesús, porque Él murió por mí en la cruz. Entonces yo puedo ahora decir así: mi Dios suple todas mis necesidades de acuerdo con las riquezas de Él. Entonces puedo decir: ya tengo mis necesidades suplidas porque Dios suple todas mis necesidades. Hay muchas maneras de decir la misma cosa. Y así estoy cumpliendo esa regla de Dios. No se aparte de tu libro de esta ley. Si digo que hay problemas, si escucho decir que una cuenta extra, en el inicio de nuestra iglesia, nuestro colaborador es a tiempo integral, que toma en cuenta de las finanzas y pagos y todo eso. A veces dicen: ay, ahora surgió esta cuenta y no sé qué tal, vea solo cuánto es esto. No te preocupes, que mi Dios suplirá todas mis necesidades. Pasando, puedo ser, ¿sabe qué sucedió? Sé. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. Entonces ahora ya no hacen ningún comentario porque ya se habituaron: mi Dios suple todas nuestras necesidades. Bien, después dice así, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siendo rico por amor de vosotros se hizo pobre, para que por su pobreza seáis ricos. Entonces comienza a pensar, Jesús comienza a pensar y hablar. Yo ya sé la gracia de mi Señor Jesús, que siendo rico por amor de mí, se hizo pobre. Y habló y llevó mi pobreza y me dio su riqueza. Es un cambio para que su pobreza sea rico. ¿Está viendo? Estoy hablando. Yo puedo hablar con mi comunión con Dios o cuando yo preciso. Hace poco di el ejemplo: vea solo, ahora surgió la cuenta de no sé de las cuantas. Y en lugar de decir, pues vea solo y los ladrones. No, yo antes voy a decir: no te preocupes, que mi Dios va a suplir. Mi Dios no va a suplir, ella suplió todo. Y eso en verdad es Josué 1:8. Si la persona piensa en eso y tiene eso en el corazón, y cuando sucede una situación, eso sale de nuestra boca. Pues, pero tiene que ser en el corazón. El otro día, no sé si fue 1 año, 2, 3 días, una señora dijo así: yo perdí el empleo, creo que el marido también, y se quedó bien. Ella estaba dando el ejemplo de una hermana que perdió el empleo y estaba muy abatida, lleno de miedo, y entonces ni siquiera sembraba. Incluso cuando, creo que era un obispo quien contó eso. Entonces el obispo dijo así: se olvidó de las leyes. No se olvidó, ella estaba llena de miedo. Entonces le dijeron así: ¿por qué no va a ver el programa Vas a Creer? Entonces ella vio el programa del Vas a Creer y luego fe viene. Y ella se acordó: espera, ¿qué ando haciendo en la iglesia? Y todavía tuvo miedo de sembrar, porque si todavía voy a gastar lo poco que tengo, no sé cómo va a ser. Pero después fe subió un poquito y ella sembró. Luego todo se resolvió. ¿Está viendo? Pero ella todavía habló: voy a sembrar. Habló. El otro era aquella señora muy bonita con el bebé ucraniano o así. También perdió todo, pero después se acordó. Ella tenía que hacer una opción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que está en la Biblia. Pero ¿por qué ella acabó por hacer lo que está en la Biblia? Porque ella tenía la palabra en el corazón. Ahora, si la persona, además de hacer también y habla, entonces está poniendo más una ley. Más una ley está haciendo con que tenga mucho más resultados. Dice aquí, por ejemplo, 2 Corintios 9:6. Pero digo esto, decía el apóstol: el que siembra poco, poco cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces puedo hablar así: yo siembro mucho porque yo quiero cosechar mucho. Entonces no voy a decir poco. ¿Y por qué? Porque yo contribuyo con alegría y no porque tengo que sembrar por obligación, entonces voy a cosechar mucho. Ahora, mira aquí, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la ley haciéndose maldición por mí, por tal y tal, para que la bendición llegue a los gentiles por Jesús. Entonces muchas veces digo eso: Cristo ya me redimió de todas las maldiciones. Esas maldiciones no pueden operar en mi vida. No tienen ese derecho. Y fui liberto del poder de las maldiciones y ahora tengo derecho a las bendiciones. Entonces comienzo a decir: las mismas bendiciones de Abraham también son mías. Entonces después leo Deuteronomio 28.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, todos sus mandamientos, el Señor te exaltará sobre todas las naciones. Entonces yo leo y estoy hablando muy rápido porque quiero decir muchas cosas al mismo tiempo. Debería hablar despacio. Entonces digo así para mí. Porque yo doy oídos a la voz de Jehová mi Dios, por tanto doy oídos. Quiere decir que yo oigo y hago. Y tengo cuidado de cuidar, de guardar todos sus mandamientos. O sea, yo hago lo que Dios dice. Entonces Dios envía, Dios me exalta sobre todas las naciones de la tierra y todas las bendiciones que Dios dio a Abraham, Él me da a mí. Entonces yo hablo eso muchas veces. Yo al principio no estaba habituado a hablar así, pero tantos años que hablo así, que yo ahora hablo esto sin querer, sin pensar dos veces. Al principio tenía que pensar, hablaba mal, ahora no. Si alguien va a decir no sé qué, no, no es nada de eso. Teníamos el inicio de nuestra iglesia. Ciertas personas del gobierno no querían ir a la iglesia Maná porque decíamos mucho y ellos querían controlar al pueblo a través de la religión. Querían continuar eso e hicieron muchas guerras. Y entonces yo pedí ayuda a ciertos abogados, algunos hasta creyentes, pero estaban llenos de miedo del gobierno. Y siempre para ellos el gobierno siempre tenía la razón. Pero usted es quien me dio la ley. No, porque está viendo y tal. Escuche. Además de la Biblia, soy lo que Dios dice que soy. Yo soy un ciudadano portugués. No me puede tratar mal. No, porque ellos mandan. No manda nada. Ellos son mis empleados. Y son sus empleados. Pero es lo que la Constitución dice. Yo soy uno de los dueños del país. Fue una lucha de años. De años. Hasta que las personas a tiempo integral que trabajan en la iglesia, hace muchos años se habituaron, el apóstol habla, hubo una altura en que solo había un obispo, no voy a decir quién era, aquí dentro toda la gente sabe que él era el único que concordaba conmigo. Y los otros, porque está viendo, porque lo otro y tal, y yo siempre no. Yo tengo la Biblia y tengo la Constitución. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Y en términos de la Constitución, yo soy uno de los dueños. Él es mi empleado, el empleado público. Yo mando en él. Ellos decían que sí y tal. Después, esa ley que usted está mencionando es inferior a la ley de la Constitución. Toda ley que no fuera de acuerdo con la Constitución es anulado. La guerra que yo tuve, hasta tuve que ser yo a defenderme muchas veces y gané siempre. ¿Por qué? Porque yo como ingeniero, ¿verdad? Traje ese buen hábito, antes pensaba que era un mal hábito, de ser lógico, tener lógica. Lo que está aquí es para cumplirse, se tiene que cumplir. Yo no voy. Por tanto, si Dios dijo aquí que yo fui redimido y yo hablo, ya fui redimido, eso es una maldición, no tiene nada que y tal. No acepto nada de eso. Y solo acepto bendiciones. Porque yo fui liberto del poder de las tinieblas y por tanto ahora tengo derecho a las bendiciones y el diablo no puede robar. Por tanto, cuanto más nosotros meditamos y leemos, llenamos el corazón con esto, cualquier día hace parte de usted. Tenemos una hermana, Karina, que es médica de África del Sur. Ya conozco hace mucho tiempo, es una mega bendición y ella es cirujana. Corta la cabeza y por broma digo, te quedas ahí. Cari. No va a ser que durante el almuerzo me corte la cabeza, por decir mal. Pero, como es médica, me gusta mucho hablar con ella, porque muchas cosas que vienen en la Biblia tienen que ver con la medicina. Es decir, la medicina tiene todo que ver con la Biblia. Y ella no es solo que sea creyente, el jefe, los médicos son creyentes. Bien, entonces ella decía así, ¿sabe, apóstol? Hay varios grados de memoria. Está la memoria instantánea, que es una cosa que corta, memoria corta. La persona comió o escribió, hizo no sé qué, no tiene ningún interés, se queda eliminado. Después tiene memoria de media duración y de larga duración. ¿Cuál es la memoria de larga duración? Es aquella que pasamos, que tiene que ver con lo que hacemos, que habla constantemente. Y a cierta altura ya hace automáticamente, comienza a ser parte de nosotros, sí. Por ejemplo, yo ahora, durante mucho tiempo, yo iba para casa, ahora no voy para casa. Tengo una casa de servicio, una casa de obras, ni tenía ventanas. Al fin de 3 años,
di ventanas a Crisel. Creo que fueron más años para ver si ella veía. Bien, no interesa. Entonces, ¿por qué casi nunca ahora tenemos tiempo? ¿Por qué demora por lo menos 1 hora? Bien, entonces, ¿qué sucedieron muchas veces? Tanto viniendo de casa para aquí como de aquí para casa, yo venía pensando en los asuntos de trabajo, hasta venía muchas veces por el puente, claro, y llegaba, por ejemplo, de aquí para casa, llegaba casi y pensé, ni me acuerdo cuál era el camino de donde vine, porque hay 2, 3 caminos, ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque ya estaba tan habituado a hacer aquel percurso todos los días que la persona automáticamente hace eso. Parte del cerebro está ahí, la otra parte da para pensar y hablar de otros tiempos. Y así es la fe. Si usted oye y comienza a hablar y hablar, y oír y hablar y hacer, oír y hacer, lo que la Biblia dice cualquier día, esto hace parte de usted. De tal manera que usted vive esto. No es de un día para otro, no. Y cuanto más viejo usted fuere cuando comienza a aprender esto, más demora porque tiene que aprender, deshabituarse. Entonces el otro día vi un testimonio muy lindo. Un muchacho, el padre sembró y cosechó una cosa también muy buena, pero el chico sembró 5 euros y cosechó 500. Tuvo 100 medidas. ¿Por qué? Porque él es un chico. Él no tiene nada que desaprender. Él aprendió luego todo de una vez. Aquí en la Biblia tiene una fe pura. No tiene nada. Entonces recibió de corazón y él cree en la ley, ama a Dios y bueno, 100 veces más. Después viene un hermano que todavía trabajó en el mundo y que cosa y que piensa así, sembra los mismos 5 euros y tal vez si gana 10 euros, él da una fiesta. Y el otro ganó 500. ¿Por qué será? Porque él tiene la mente, campo de batalla lleno de pensamientos y todavía tiene el corazón con muchas creencias, muchas ideas del mundo. Y el niño no, ella no sabe nada más, aprendió aquello y está bien. Por tanto, es decir, nosotros conocemos muchos casos de niños que tienen juegos y bicicletas y no sé qué más que ellos tienen por sembrar. Es muy gracioso, bien. Por tanto, ¿qué es lo que estoy aquí haciendo? Estoy practicando. Este capítulo, prácticas, habla eso. Usted debe hablar. Cuando lee el libro, habla esos ejemplos. Yo di, por ejemplo, de prácticas de finanzas. Está aquí así. Después, en el final, digo así. Ahora habla este versículo para usted propio. Yo doy oídos a Dios, yo doy oídos a la voz de Jehová mi Dios y guardo todos sus mandamientos. Por este motivo el Señor mi Dios me exalta sobre todas las naciones de la tierra. Todas las bendiciones vienen sobre mí y me alcanzan. Vienen y me alcanzan. Dios manda que la bendición esté conmigo en mis graneros y donde pongo las manos, etcétera, etcétera. Entonces, usted va y practica esto y lee y hace y hace y lee y ve un ejemplo porque también esta etapa de preparación diaria de un cristiano, por casualidad es una etapa que ya no me gusta mucho, pero bueno, hacemos otra. Aquello es debería mostrar una persona en la pista de corridas para donde el corredor tiene que ir constantemente, haga solo lluvia, pertenezca o no pertenezca, si no, él no va a ganar ninguna maratón. No es en la víspera que él va a hacer un entrenamiento, eso es solo yo que consigo hacer. Estoy bromeando. No, la persona tiene que hacer y hacer y hacer y después entonces él se queda con capacidad en los músculos, etcétera, etcétera, para ir para las corridas, maratón, olimpiadas, no sé qué más. Fe es semejante. Usted tiene que hacer eso muchas veces. Por ejemplo, prácticas de andar en amor. Dice así, versículo 2 de Corintios 10:2. Porque andando en la carne no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Entonces yo digo así, hablo ahora así. Yo no milito según la carne, yo no uso las armas, yo uso las armas espirituales, no lucho en la carne según los métodos de ese mundo. Yo uso armas espirituales, yo uso el arma del amor que nunca falla.
¿Quién de entre vosotros es sabio y entendido? Muestre por su buen trato sus obras en mansedumbre. Entonces hablo ahora sí. Yo soy sabio, yo soy entendido, yo muestro tal y tal. O sea, yo estoy entrenando aquello que Dios habló a Josué. No se aparte de tu boca el libro de esta ley. Ahora, es como yo digo. Usted tiene que hacer esto muchas veces. No es como el otro. Yo ya leí la mitad del libro. Gloria a Dios. Yo ya leí todo el libro de una sola vez. Ay, es como el otro. Yo ya practiqué, no sé, una corrida. Ya leí. Yo, hace 2 años, yo ya hice toda la pista. Toda la pista corrí, sabiendo, estoy preparado para el maratón. Estoy preparado. No está nada. Entonces, es eso que es. Hay muchos temas. Este libro tiene aquí muchos ejemplos. Por ejemplo, dice así, Salmo 91, aquel que habita el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, descansará tal y tal. Después dice así, ahora hable. Y yo paso la vida hablando esto, cuando estoy predicando, llevo a los hermanos a hablar eso. Por ejemplo, si estoy en una iglesia y aquellos hermanos están, parece que están, levante brazo y cante, ay, quiere decir, yo digo luego, hermano, usted no sé qué está aquí haciendo. Si usted ni siquiera habla, siembra, no siembra. Cuando estoy aquí, casi obligándolo, usted en casa va a hacer todo mal. ¿Por qué no va para la playa? Está aquí perdiendo su tiempo y el mío. Entonces, una paciencia, pero ese es el trabajo del pastor, ayudar a los hermanos a ser así. Y a veces queda más fácil hacer bromas de la iglesia porque así la cosa va más fácil. Por último, antes de orar, para decir el que la ley de sembrar para cosechar es válida también para nuestras palabras. Y nosotros tenemos que habituarnos a hablar de esta manera. Y hablar con naturalidad. Es decir, no es preciso que seamos aquí unos maestros y parece que vamos a predicar para los otros. No. La persona dice, ay, tal, cuidado, porque si no, no se preocupe, mi amigo, porque Dios está por mí. Si Dios es conmigo, pero tal, el otro que dijo que no sé qué, y la televisión, que esto que dijo. No, yo habito el abrigo del Altísimo. A la sombra del Omnipotente yo descanso, no te preocupes. Ahora, si estuviéramos hablando con alguien que pensamos que va a quedar ofendido, va a decir, este tipo, solo una banda de tontos, son religiosos, entonces yo apenas voy al lado y digo, quiero el poder de las palabras de este don nadie, y hablo por encima. No es solo quebrar el poder de las palabras. Cuando usted quiebra el poder de las palabras, usted está arrancando las raíces, las hierbas dañinas que él sembró. Pero entonces el terreno se queda vacío. Entonces usted tiene que sembrar. Si la persona perdona, usted perdona, es una decisión, no es un sentimiento. Entonces, usted tiene el terreno limpio, pero si usted no siembra, no va a tener cosechas. Entonces también tiene que hablar. Por tanto, cuando usted hace lo que estoy diciendo regularmente, usted dice, bien, yo preciso tener siempre salud. Entonces voy y leo y medito y después yo hablo. Gloria a Dios, yo ya estoy sano, viviré largos años, porque por las pisaduras de Jesús, yo ya fui sano, Jesús pagó por mí en la cruz, por tanto no preciso pagar, yo viviré largos años llenos de salud. Bien, entonces hablo eso hoy, mañana, después y tal. Y después puedo en la otra semana siguiente concentrarme en otro pasaje bíblico. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Estoy sembrando a propósito para cosechar. Bueno, ahora, si por casualidad comienzan a hablar cosas malas en relación a mi salud, a mi iglesia, o lo que fuere, yo o hablo directamente la palabra de Dios a ellos, o voy atrás y quiebro el poder de estas palabras. Pero después de quebrar el poder de las palabras, tengo que hablar lo que quiero cosechar. Tengo que sembrar lo que quiero cosechar. Amén. Amén. Y por más que usted escuche esto, usted nunca
se va a agotar, porque ya hago esto a más de 30 años y no paro de aprender y de hacer.